Bueno, vamos entonces a dar inicio de manera formal a este encuentro sincrónico en el cual pues vamos a revisar como tal las actividades que debemos desarrollar en esta fase 4. Chun, chun. Bueno, como les decía, pues esta fase 4 corresponde a ese proceso de evaluación relacionado con el diagnóstico psicológico. ¿Qué elementos pues debemos tener en cuenta que hacen parte de este proceso? Eh, pues tenemos que tener en cuenta pues el momento en que recibimos esa demanda o la necesidad con la que viene el usuario o la comunidad. Un momento, por favor. Para ello es importante entonces también arrancar con el consentimiento informado, ¿sí? Que de alguna manera pues le damos a conocer al usuario las condiciones en las que se va a desarrollar el proceso, ¿sí? Cuáles pueden ser sus beneficios, pero también cuáles pueden ser los riesgos que se tiene al momento de participar, si nosotros vamos a aplicar alguna prueba y demás. En este también es importante mencionarlo. Para tener pues esa autorización del usuario. También aquí debemos hacer mención de la confidencialidad de la información y el manejo que se le va a dar también a esta durante el proceso de evaluación. También se define pues el objetivo. Hay que tener claro cuál es la razón o para qué vamos a hacer esa evaluación, cuál es la finalidad de esa evaluación. Todo esto pues también nos conlleva a la recolección de los datos, ¿sí? Esa recolección de los datos lo hacemos a través de técnicas de recolección de información. La principal que nosotros como profesionales de la psicología en que siempre debemos realizarla es la entrevista, ¿sí? Esa entrevista pues la vamos a complementar con otras técnicas de recolección de información como es la observación, las pruebas estandarizadas y demás, ¿sí? Es importante hacer esta combinación de técnicas precisamente para tener mayor información o también nos sirve la aplicación de las pruebas para ir validando esa información que nosotros estamos obteniendo en la entrevista y como veremos más adelante, también a través de la entrevista y toda esa información que nosotros recolectamos nos va a permitir plantear hipótesis. Esas hipótesis nosotros las podemos corroborar con la aplicación de una prueba. Es decir, que nosotros no aplicaríamos las pruebas para saber qué es lo que tienen las personas, sino por el contrario. A partir de lo que nosotros vamos infiriendo, esas hipótesis que vamos planteando a través de la entrevista, de la información que recolectamos en la entrevista, pues las vamos a ir validando con la aplicación de alguna prueba. ¿Listo? Luego continuaría el análisis e interpretación. Entonces, toda esa información que nosotros recolectamos la debemos analizar y la debemos interpretar. ¿Bajo qué nosotros interpretamos esa información? De acuerdo a la teoría, ¿sí? La teoría es como, yo lo llamo como esas gafitas que yo me debo poner para poderlo mirar. Dependiendo de ese lente que tengo, pues así lo voy a interpretar. Entonces, vemos que desde en la psicología tenemos diferentes posturas teóricas que esas teorías pues también se ubican en diferentes paradigmas y no todo lo interpretamos de la misma manera, ¿sí? Por eso es pues importante conocerlas y demás para poder analizar esa información que estamos recolectando a fin de entender cuál es el problema que queremos modificar o mejorar de alguna manera. Luego continuamos con la elaboración del diagnóstico, que como les mencionaba, pues en esa información que nosotros vamos recolectando, pues vamos planteando hipótesis. Podemos plantear hipótesis en relación a por qué se origina la problemática, pero también qué hace que esto se mantenga, ¿sí? Y vamos relacionando esto que vamos encontrando con la clasificación que está en el DSM-5 y en el CIE-11, ¿sí? El DSM-5 nos proporciona la clasificación de todos los trastornos mentales y en el CIE-11 vamos a encontrar tanto enfermedades mentales como las físicas. Luego continuamos con la evolución e informe,
¿sí? En esa devolución nosotros debemos hacerle la retroalimentación al consultante frente a todo el proceso que se realizó de evaluación, qué fue lo que encontramos, cuáles son esos hallazgos, la interpretación de esa información en palabras que el usuario las pueda entender, ¿sí? Porque si nosotros le damos eso que nosotros, ese análisis que nosotros hacemos a partir de lo que nos dice la teoría, pero pues no asumimos que las demás personas pues no estudiaron psicología, eso no quiere decir que no vamos a tener como consultantes psicólogos, pero pues la idea es que nosotros podamos adaptar esa información, ese análisis a la comprensión del usuario, ¿sí? Y posteriormente pues tenemos la redacción del informe. Debe quedar todo esto por escrito y para ello pues cumplir con esa estructura básica que nos permite a nosotros dar cuenta de todo ese proceso de evaluación realizado. Como les decía, vamos a utilizar entonces técnicas de recolección de información. Hay que tener en cuenta pues el contexto también de aplicación de la psicología para determinar pues también cuáles son las más adecuadas de acuerdo pues como les digo a ese contexto, ¿sí? Y pues vamos a encontrar gran variedad de pruebas, por ejemplo, de pruebas psicotécnicas, pruebas que son estandarizadas y que nos van a permitir a nosotros medir procesos y demás que contribuyen pues a la evaluación y apoyarnos también en la observación. Si hablamos pues de ese contexto educativo, es importante tener en cuenta acá los procesos de desarrollo como tal, que de alguna manera pues esto está ligado con el aprendizaje, ¿sí? Porque pues no es lo mismo o nuestra capacidad de aprender no es la misma en determinadas etapas de nuestro ciclo vital. Entonces, por eso es importante tener en cuenta el desarrollo y la forma también como aprendemos, pues va variando dependiendo del ciclo vital. ¿Sí? Es importante también la observación en el aula, porque allí nos ofrece bastante información en términos del comportamiento y demás, pero ese comportamiento a su vez nos permite a nosotros inferir frente al estado de otros procesos cognitivos y demás que se relacionen con este contexto educativo. Claves en la construcción del informe. Pues como les decía también es importante tener una estructura que lo hemos venido abordando en los contenidos de nuestro curso, en la información que tenemos allí. Encontramos cuáles son esa estructura básica que debe tener nuestro informe para abordarlo tanto pues en el desarrollo de esta actividad, pero que también es algo que nosotros manejamos en nuestra labor cotidiana. Datos generales, debemos de mencionar los datos generales y el motivo de consulta. Entonces, a partir del motivo de consulta, nosotros exploramos mucho más. Ese motivo de consulta es como nuestro punto de partida para ir indagando sobre la información de nuestro consultante. La idea es tomar pues datos generales, datos personales que nos ayudan pues también a reconocerlo y a identificar a ese usuario, ¿sí? Debemos mencionar también cuáles son los métodos y las herramientas utilizadas. En estos métodos, pues hablamos como de ese proceso, ese paso a paso que nosotros llevamos a cabo para recolectar esa información, qué herramientas utilizamos. Entonces, de acuerdo a las técnicas de recolección de información, aquí también podemos ir mencionando cuáles son esas herramientas que haríamos referencia exactamente a los instrumentos que también los hemos venido identificando en el desarrollo de las fases anteriores, ¿sí? Esta información y bueno, la aplicación de estos métodos en el informe, pues claramente debe quedar descrito pues todo este proceso que nosotros venimos realizando y esto nos lleva a obtener unos resultados. También debemos aquí plasmar esos resultados. ¿Cómo los vamos a nosotros a presentar? Vamos a hacer el uso de tablas, de gráficos, ¿sí? Que nos permita mostrar pues un panorama amplio de todo eso que nosotros hemos recolectado de información y el análisis y la que hacemos de hecho, ¿sí? Posterior a esto,
tenemos otro pequeño apartado y aquí vamos a describir esa interpretación que nosotros hacemos de toda esa información que recolectamos y de la interpretación que hacemos a partir de esos resultados que venimos condensando allí, ¿sí? Esto también pues, nos lleva a plantear unas conclusiones. ¿Qué podemos concluir con esta información que hemos recolectado? ¿Sí? Vienen también las recomendaciones y el plan de acción. Entonces, en esa información recolectada, estamos nosotros identificando pues cuál es el problema que tiene la persona, estamos aquí también identificando qué hace que ese problema se siga manteniendo en el tiempo, ¿sí? Entonces, si ya tenemos un problema identificado y sabemos qué hace que esto siga allí presente, debemos entonces formular a partir de la teoría, a partir de ese modelo desde el cual nosotros nos estamos ubicando para entender ese problema, ¿qué se puede hacer? Y acá hacemos mención de ese plan de acción. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de intervención, por decirlo de alguna forma, que vamos a utilizar para ayudar a disminuir ese problema, mejorarlo, transformarlo, en fin, de acuerdo pues también al objetivo de lo que se está trabajando y esto aplicaría también o tendríamos que tener en cuenta el contexto de aplicación, el área de aplicación de la psicología. Además de la elaboración, pues como tal del informe y qué información vamos a colocar allí, hay que tener en cuenta que debemos mantener pues una postura ética. Esa postura ética la vamos a guiar en torno a la protección de los datos, ¿sí? Que aquí pues estaríamos hablando de la confidencialidad del usuario, ¿sí? Como mencioné al inicio, el consentimiento informado, que aquí pues estaría de alguna manera la autorización que nos da el usuario para nosotros aplicar los instrumentos, para recolectar la información, ¿sí? Para también pues él ahí nos manifiesta o quedaría manifiesto que él conoce los beneficios, pero también los riesgos. A veces nuestras intervenciones pueden generar ciertos riesgos, ¿sí? Creemos que el ejercicio como profesionales y es una terapia de intervenciones va de mejora, creemos que suele ser beneficiosa en todos los aspectos, pero pues en realidad puede tener algunas consecuencias y nosotros como profesionales tenemos que tenerlas claras para buscar también estrategias de alternativa que nos ayuden a mitigar como esos posibles riesgos que pueda tener la persona que se expone a determinadas técnicas y demás, ¿sí? Objetividad y honestidad, pues la idea es que nosotros seamos objetivos en nuestro proceso de evaluación y pues creería yo que en todo nuestro ejercicio como profesionales ser objetivos, ¿cierto? Que prime aquí también pues la honestidad al presentar pues esos hallazgos que uno tiene en relación a la información recolectada, ¿sí? La objetividad, pues en términos de ubicarnos entonces desde una postura teórica para que no quede como es lo que a mí me parece, es lo que yo considero, no, sino de acuerdo a lo que nos dicen los principios teóricos, es que yo tengo que hacer ese análisis, esa interpretación, ¿cierto? De la información, no lo que a mí me parece, porque ahí nos quedaría como algo subjetivo y no sería lo más sano, porque pues mis vivencias y mis creencias y lo que yo he aprendido no, pues no necesariamente va a ser pues que le ocurra igual a otra persona, ¿sí? Entonces, por eso es importante ubicarnos dentro de la teoría y adicional a eso, pienso yo, esto es un concepto muy personal mío, pues lo que nos define o nos diferencia a nosotros los psicólogos es el hecho de tener, podernos ubicar dentro de una postura teórica para hacer las interpretaciones y análisis de los problemas de las personas, ¿sí? O si no, seríamos simplemente consejeros, ¿cierto? Y eso pues cualquier persona lo podría hacer. Toda nuestra formación gira en torno a la fundamentación teórica. Hay que tener también un respeto por lo cultural, ¿sí? Entender ese contexto cultural de la persona es bastante importante
y nosotros debemos adaptar nuestras técnicas, nuestros procesos a esas condiciones o características de la cultura que tiene la persona, ¿sí? No es nuestra labor, pues, querer modificarlo si nosotros no estamos de acuerdo con algunas características culturales, ¿cierto? Siempre debemos respetar esto porque es libertad de la persona elegir su cultura o sus preferencias y demás. La responsabilidad profesional, aquí hacemos mención, si nosotros no poseemos las capacidades, las competencias o simplemente mi especialidad base a un campo y la persona requiere ser atendido por otro especialista o por un profesional que tenga experticia en X tema, pues el deber ser es que nosotros lo remitamos. ¿Listo? Y en cuanto a lo que nosotros debemos desarrollar para esta fase 4, destacamos entonces acá que el objetivo de aprendizaje de nuestro, pues de esta fase corresponde a elaborar los resultados de evaluación y diagnóstico psicológico con un enfoque ético, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer aquí? Y esta actividad, pues, es una actividad colaborativa, hace parte de la evaluación intermedia y tiene como puntaje 125, que es lo máximo que el estudiante podrá obtener en esta fase. Recordemos que inició el 21 de octubre y finaliza el 24 de noviembre. Entonces esperamos que a la fecha en nuestros foros pues haya una participación bastante significativa en torno al desarrollo de estas actividades. Actividades individuales, entonces de manera individual vamos a leer y analizar los recursos que están en la unidad 3. Debemos responder en el foro unas preguntas, debemos hacer en el foro nuestro párrafo. El párrafo, pues la idea es que esté entre 8 a 10 líneas. Aquí vamos a abordar también la estructura básica del informe psicológico, también vamos a abordar acá la importancia y el propósito que tiene el informe y cuáles pueden ser esas implicaciones éticas, ¿sí? En la actividad grupal vamos a desarrollar como tal el informe psicológico del caso que hemos venido trabajando desde la fase 2. Tenemos también que plantear pues cuál va a ser esa propuesta de acompañamiento psicosocial y aquí nos debemos ubicar en ese enfoque ecosistémico. Entonces tenemos que tener en cuenta esos principios que rigen este enfoque para nosotros poder hacer esa propuesta. ¿Qué nos dice este enfoque sobre qué debemos centrar nuestra mirada para ese plan de acción como tal? ¿Listo? Esta propuesta debe tener un objetivo general, debe tener sus 3 objetivos específicos. Recordemos que los objetivos siempre inician con un verbo en infinitivo y va a estar pues ahí al inicio. ¿Listo? Ese verbo. Que implica una acción. Entonces tenemos que tener en cuenta cuál va a ser ese verbo más acorde a lo que nosotros queremos realizar o lo que se quiere lograr con esa propuesta de acompañamiento psicosocial. Van aquí también las acciones propuestas y aquí vamos a utilizar esos términos que caracterizan este enfoque ecosistémico para que nos diferencie de otros enfoques. Entonces sí hay que utilizar esos conceptos claves partiendo pues de los principios de lo que plantea este enfoque. ¿Qué vamos a entregar? Entonces, en el foro se espera que entreguemos las respuestas individuales. Va a haber también pues nuestro PDF, el documento final en formato PDF. Aquí en este documento debemos condensar toda la información que estarían las respuestas a las preguntas, el informe psicológico y la propuesta de intervención. A veces solemos tener confusión en el informe psicológico y la propuesta de intervención. El informe psicológico, recuerden que allí
vamos a dar cuenta de todo ese proceso que hemos realizado nosotros para la recolección de la información, ¿sí? Y en la propuesta de intervención, como su nombre lo indica, nos vamos a focalizar en aquello que vamos a hacer para intervenir, lo que queremos de alguna manera modificar o transformar. Es importante que tengamos en cuenta las normas APA séptima edición. Estas normas pues nos establecen cómo nosotros debemos citar y referenciar esa información que nosotros vamos a incluir en el documento. Si nosotros estamos hablando de algún concepto, pues lo ideal es que lo podamos, lo ideal es citarlo de manera textual, pero que también podamos nosotros argumentarlo o relacionarlo con la idea de otro autor, poder hacer como ese contraste de conceptos o definiciones que están dando varios autores frente a un mismo término, ¿sí? O simplemente para tomar esas ideas de otros autores en relación a alguna apreciación, ¿sí? Alguna afirmación que hagan frente a la información que nosotros queremos plasmar allí en el documento, ¿sí? Es importante pues citarlo y referenciarlo. Creo que la gran mayoría de la información, pues nosotros la estamos retomando de ciertos autores, no es nuestra, así lo escribamos con nuestras propias palabras. Y esto sería una cita de parafraseo, igual habría que buscar en las normas cómo se hace una cita de parafraseo para poderlo ubicar allí en el documento. También es importante que evitemos el plagio, ¿sí? Como les decía, la gran parte de la información que nosotros describimos es porque la hemos leído, ¿sí? Entonces es importante que lo citemos para evitar el plagio, ¿sí? ¿Y cómo podemos verificar si nuestro documento tenemos algo de esto? Lo podemos utilizar Turnitin, que nos ayuda a verificar el plagio y ustedes ahí identifican algo que nos está mencionando que hay un porcentaje de coincidencia, modificamos o lo citamos de manera correcta para que no nos aparezca como coincidencia, como una alta coincidencia. También es importante en este proceso, pues la participación en el foro. Como les decía, esperamos que a la fecha ya se estén realizando los aportes en la actividad colaborativa. Y la idea es que un solo integrante del grupo va a hacer la entrega final como tal en el entorno de evaluación del documento en formato PDF. Bueno, abrimos el espacio para preguntas. Si alguien tiene preguntas, es el momento de hacerlo. Paola, Ana Sofía, bienvenidas. Por favor, activamos la manito si tienen alguna pregunta en relación a lo mencionado, lo que debemos desarrollar en esta fase 4. Si tienen también algún aporte, bienvenido sea, o si todo es claro, también bienvenido sea su apreciación. Por acá tenemos una pregunta en el chat. Ana Sofía nos dice, profe, buenas tardes, ¿qué aplicación de Turnitin podemos manejar? Turnitin es una aplicación que ustedes la pueden utilizar. De hecho, creo que tienen el acceso a través del campus también a esta herramienta para verificar el nivel de coincidencia en el documento. También si ustedes tienen el Microsoft 365 con la licencia de la universidad, también les permite acceder desde ahí, desde el Word, el Turnitin, entonces también pueden hacer uso. Creo que este es como el más fácil, ¿sí? Si ustedes descargan el Office 365 y si registran con su correo institucional, el Word les permite hacer el análisis por Turnitin. Ahí tiene la opción donde nos dice Turnitin.
No, Ana Sofía, para esta sesión no tenemos asistencia como tal. Bueno, igual pues queda registrado en esta aplicación. Acá Teams nos ayuda a gestionar muchas cosas, igual que ahí la asistencia, ¿sí? Igual este espacio es más para aprovecharlo en torno a aclarar esas dudas, a revisar pues de pronto algo de avances que tengamos de la actividad. Con muchísimo gusto, Ana Sofía. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o si por el contrario todo es claro. Por mi parte, todo es claro, profe. Muchísimas gracias, Paola. Bueno, creería que no hay más preguntas. Podemos entonces concluir este encuentro, este encuentro sincrónico. De mi parte, les agradezco por su asistencia, por su participación y nada, quedamos atentos a seguir brindándoles el acompañamiento a través de nuestros canales de comunicación y les deseo muchos, muchos éxitos en el desarrollo de las actividades de esta fase 4. Muchísimas gracias. María Asistente. Gracias a ti, mi profe, todo muy claro.